Buenos días a todos. Es un enorme placer contar con su participación. El negocio de bunkering comprende diferentes etapas, cada una de ellas de mucha importancia, con la finalidad de abastecer las necesidades de los buques. El objetivo de este curso es transmitir el conocimiento de diferentes expertos de la industria relacionados con la cadena de suministro del búnker, desde su origen hasta su destino final. Este taller no tiene como propósito acreditar a sus participantes y mucho menos reemplazar cursos formales como el Bunker Experience Course o maestrías y programas ofrecidos por las reconocidas universidades de Panamá. Por el contrario, es sin fines de lucro, su donación es totalmente voluntaria y nuestra intención es seguir desarrollando iniciativas similares con el Comité de Educación de la Cámara Marítima, esperando que este evento los anime a interesarse más en el sector de bunkering para atraer nuevos profesionales a nuestra industria. Y para aquellos que ya están en la industria, esperamos brindarles la información que les ayude a encontrar su pasión en este gran negocio. El evento se ha dividido en 10 sesiones, pero debido a la disponibilidad de los expositores, estaremos actualizando sus nombres semana a semana. Todos ellos son miembros importantes de la industria que dedicarán su tiempo para compartir sus conocimientos. Entre los temas que vamos a tocar en la sesión 1 será el bunker fuel y su origen, el inicio de la industria de búnker en Panamá. En la sesión 2, los beneficios del programa CIRE de OCIMF para el mejoramiento continuo de la flota de barcazas. La sesión 3 hablará de la compra del búnker en su fuente y su preciado. En la 4 hablaremos del transporte del producto hacia Panamá. En la 5, acerca del almacenamiento del producto en Panamá. En la 6, la comercialización y el preciado al cliente final. En la 7, la entrega al cliente final, ya sea por barcazas o ex-pipe. En la 8, hablaremos de los problemas de calidad, cantidad, demora y seguridad en las operaciones. En la 9, hablaremos de las nuevas tendencias, qué combustibles podrán reemplazar al fuel oil, las tecnologías de captura de emisiones. Y en la 10 terminaremos en cómo mantener a Panamá en los 10 puertos más importantes del mundo para bunker y adaptarnos a la transición de combustibles, en una mesa redonda con los principales actores del mercado. Muchas gracias. El expositor del día de hoy es Carlos von Lindemann, ingeniero industrial con máster en ingeniería gerencial por la Universidad de Louisville. Con 25 años de experiencia en la cadena de suministro de la industria de combustibles, especialmente en el segmento de búnker. Ocupó el puesto de gerente regional de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe para ExxonMobil Marine Fuels. Actualmente es el gerente comercial de Vopak Panamá y continúa apoyando la industria del bunkering como líder del Comité de Bunkering de la Cámara Marítima. Tengo el placer de darles la sesión número 1 del curso de bunkering de la Cámara Marítima de Panamá. El bunker fuel y su origen, el inicio de la industria de búnker en Panamá. Para dar un poco de contexto, debemos entender la importancia del búnker a nivel mundial. El búnker es un derivado del petróleo, por lo tanto también debemos conocer cuál es el impacto del combustible a nivel mundial para entender cómo se relaciona con el búnker. En el 2021, la demanda mundial de combustibles fue aproximadamente de 91 millones de barriles al día. Si cargáramos esto en camiones, serían unos 477.750 camiones de combustible de 8.000 galones. Y si los pusiéramos en fila, ocuparían 6.2 millones de kilómetros de distancia. Sería una fila de la Tierra hasta Plutón. Imagínense que la distancia a la Luna son solo 384.400 kilómetros. La demanda de combustible de Panamá ronda alrededor de los 74 millones de barriles al año. Eso significa que la demanda de un año de nosotros es menos que un día del mundo, lo que hace sentido debido al tamaño de nuestro país y la cantidad de personas que habitan. Sin embargo, el componente de bunkering agrega una demanda importante en esta ecuación. El búnker se vende en unidades métricas de masa, se vende en toneladas métricas. El consumo mundial se estima en 229 millones de toneladas. Panamá vende unos 5 millones de toneladas al año, que representa alrededor del 2.2% de la demanda mundial. Al precio de hoy en día, esto significa que Panamá factura unos 5.000 millones de dólares de combustibles a las embarcaciones.
Hay que comprender que casi todo esto es costo de producto. Sin embargo, es un negocio que involucra mucho capital intensivo. Por lo tanto, hay muchas empresas y muchos servicios que se deslindan de estas transacciones. Por Panamá transitan y arriban a los puertos de Panamá unos 14.000 barcos al año. Y se estima que hoy en día solo atendemos un 25% de estas naves para darles combustibles u otros servicios. La razón de esto tiene ciertas connotaciones que veremos durante las siguientes sesiones relacionadas con los flujos de producto y las demandas del mercado. Este sería al menos una visión general, un panorama general de la importancia que tiene el negocio de bunkering para Panamá y la dimensión que tiene versus el mundo. Escuchamos muy a menudo hablar de bunker, de bunkering, pero ¿de dónde nace este vocablo? ¿De dónde nace estas palabras? Bueno, en el pasado, antes de que los barcos utilizaran combustibles derivados del petróleo, utilizaban carbón y las áreas de almacenamiento o las bodegas que se utilizaban para almacenar el carbón se le llamaban bunkers, tanto en tierra como en los barcos. De ahí nace el nombre de bunker que se le denomina a los combustibles. Hoy en día la mayoría de los combustibles que utilicemos en el mercado marino son combustibles derivados del petróleo. Los más usados son el fuel oil, que son combustibles pesados. Existe el High Sulfur Fuel Oil y el Very Low Sulfur Fuel Oil, que más adelante explicaremos las características de estos productos. Pero la principal diferencia es que el High Sulfur Fuel Oil es un combustible de alto azufre y para poder ser utilizado tiene que ser quemado en embarcaciones que cuenten con sistemas para poder capturar las emisiones que les llaman scrubbers. Y el Very Low Sulfur Fuel Oil es el combustible más común hoy en día a nivel internacional que se hizo efectivo desde enero 2020 por Marpol cuando se hizo la regulación para la reducción global de azufre en las embarcaciones, que redujo el contenido de azufre de 3,5% de azufre a 0,5% de azufre. Eh, pero además de esto también existen los destilados que se usan en los barcos y se llaman marine gas oil, que tiende a tener un contenido de azufre hasta de 0,5% de 5.000 partes por millón, y el low sulfur marine gas oil, que es un producto que es requerido mayormente para las áreas de control ambiental, se llaman Environmental Control Areas, donde las embarcaciones tienen que cambiar a un consumo de combustible de mucho menor azufre para poder transitar. Por ejemplo, a 200 millas náuticas de los Estados Unidos, el barco tiene que cambiar a ese tipo de combustible. Panamá, aunque no se considera una zona ECA, el canal ha implementado que se utilicen diésel de bajo azufre para poder transitar el canal, lo que hace que esta sea una necesidad que los barcos tengan este combustible alternativo para las áreas donde son requeridas en el momento que van a entrar en estas áreas de control. Aparte de estos combustibles, tenemos otros como el LPG, que son menos comunes. El LPG es Liquid Petroleum Gas y es como el gas que tienes en la cocina, es metano, butano. Eh, ya hay embarcaciones que funcionan con esto, no son muchas, pero existen. La otra tecnología que se está desarrollando mucho son la tecnología de LNG, Liquid Natural Gas. Es más abundante porque es un producto que se está desarrollando para reemplazar el mercado energético en los sectores terrestres y hace que sea más accesible en diferentes puertos alrededor del mundo. Ya hay puertos que tienen barcazas para entregar LNG. Y bueno, tenemos otros productos no tan comunes como metanol y etanol, pero que ya están en sus fases de inicio y de prueba y que existen embarcaciones utilizándolos. En el futuro se pronostica otros productos con mucho menor impacto ambiental, pero que todavía no están eh, desarrollados totalmente, como el amonio y el hidrógeno.
En estos momentos estos son productos que se encuentran bajo investigación y desarrollo y la industria está apostando a que puedan ser los nuevos productos que vayan a reemplazar a los combustibles fósiles en el mercado marítimo. Como habíamos mencionado, la industria marítima ha ido evolucionando. En 1800 los barcos operaban con velas. Para mediados de 1800 entró en vigencia los barcos de vapor que operaban con carbón, eh, que como mencionamos es donde nace el término de búnker, de las áreas de almacenamiento de este carbón. Y entonces para 1900 se hacen los primeros barcos que funcionan con petróleo. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia competían para construir los transatlánticos y buques de guerra más grandes, lujosos y rápidos. El petróleo se convirtió en una alternativa viable al carbón para la Primera Guerra Mundial. Ya para los 70, los barcos de carbón desaparecieron por completo. Regresando por un momento a los combustibles fósiles, me gustaría explicarles un poco qué regula el mercado del combustible hoy en día respecto a sus características. Habrán otras sesiones más adelante donde se los darán más en detalle, pero es importante que tengan un conocimiento básico de qué es el tipo de combustibles que se mercadean y se venden y bajo qué especificaciones se hacen. Como les comentaba en unos slides antes, hay combustibles de alto azufre, de bajo azufre. Sin embargo, la normativa que regula los combustibles es la ISO 8217. Esta normativa determina las características y las especificaciones máximas de cada uno de los máximas o mínimas que deben contener cada uno de los elementos del producto. Hay algunos productos que son mucho más utilizados y la forma de describirlos es en base a ciertas nomenclaturas. Por ejemplo, si ven en la parte de arriba de este slide, habla de RMA 10, RMB 20, RMD 80, RME 180, RMG 180, RMG 380 y así. El RMG 380 es el producto más vendido y y la nomenclatura más usada en el mercado de bunkering para el fuel. ¿Qué significaba un RMG 380? Significaba que el producto tenía que tener una viscosidad máxima de 380 centistock. O sea, y este era el parámetro que se utilizaba para definir el tipo de producto que se vendía. También habían productos sumamente pesados. Si ven al final del cuadro, en el lado de los fuel oil, hay un RMK 700. Ese es un producto que tiene 700 centistock de viscosidad. Un producto muy pesado, muy viscoso y que requiere a veces calentamiento para poder ser transportado y movido por las bombas de las barcazas o de las embarcaciones. Entonces, esa era la forma en que se hacía esta nomenclatura. Sin embargo, hubo un cambio muy importante con el IMO 2020, donde entraron los combustibles de bajo azufre. Y la norma no cambió, sigue siendo un RMG 380 lo que se vende, sin embargo, con un límite de azufre de 0.5%. O sea, siguen siendo las mismas especificaciones de la MRMG 380, pero con un límite de azufre adicional de 0.5. A eso se le reconoce hoy en día como el Very Low Sulfur Fuel Oil. El reto aquí fue que el VLSFO nunca va a estar por arriba del 380. Es muy poco probable que encuentren un fuel oil baja, bajo contenido de azufre por arriba de 380 centistock, pero lamentablemente tienen muy baja viscosidad. Tienden a estar alrededor de los 100 o menos centistock. Y esto para los barcos no es algo muy agradable porque pierden poder calorífico. Están comprando un material que es más caro y tiene menos poder calorífico que el que compraban antes. Sin embargo,
debido al tipo de procesos que se requieren y las fuentes de suministro que se requieren para producir el Very Low Sulfur Fuel Oil, es muy difícil encontrar estos productos en viscosidades de 380 grados. Los destilados también tienen sus características. En el cuadro de la derecha van a poder apreciar que va desde DMK, DMA, DMB. Los más usual son las características DMA y DMB, son los que se mercadean. Y también aquí, por ejemplo, cuando se hace una venta de un combustible marino, un marine gasoil, no existe un ISO 8217 o un spec específico para el Low Sulfur Marine Gasoil, sino que se utiliza el Marine Gasoil existente, el DMA, por ejemplo, y se restringe el contenido de azufre a 0,1% y eso hace que el producto se considere un Low Sulfur Marine Gasoil. Entonces, a veces se pierde perspectiva porque la gente está buscando un parámetro y en realidad siguen siendo los mismos parámetros sencillamente con restricciones en los contenidos de azufre del producto. Más adelante tocaremos más este tema, pero creo que era importante que lo conocieran al principio de las charlas. Como conversamos hace un rato, hay muchos combustibles nuevos que se están evaluando y nuevas tecnologías que se están evaluando, no solo para el mercado marino, sino también en el mercado terrestre, porque el cambio energético está empujando a la descarbonización, lo que es muy importante. Sin embargo, para poder lograr estos nuevos combustibles que sean atractivos para desarrollar la infraestructura necesaria, hay muchos aspectos que se tienen que evaluar. Y esos hay que tomarlos en consideración y tienen que comprender que este es el proceso que pasa a, a través del análisis de las compañías que están evaluando estos productos. Porque al final del día es un factor económico. El consumo de combustible de un barco representa más del 60% del costo operativo del barco. Entonces, eh, cualquier cosa que afecte o aumente ese costo, aumenta el costo total de su operación. Entonces, obviamente, el primer factor se vuelve económico, o sea, el precio del producto. El otro es el costo operacional para convertir los equipos para que puedan utilizar esos productos. O sea, no es sencillo cambiar de un tipo de producto a otro sin hacer un retrofit del barco o, o un reemplazo del barco totalmente. Entonces, esas inversiones de adecuación tienden a ser sumamente altas para poder lograr esto. Así que estos son factores económicos que el armador, el que está, que es dueño de las embarcaciones, va a tomar en consideración para el cambio de sus barcos. Los factores técnicos obviamente son infraestructura y suministro. O sea, para que un combustible pueda despegar, tiene que existir puntos de acopio y distribución y métodos de distribución que le permita a ese combustible desarrollarse. Y tiene que haber suficiente volumen de suministro y de demanda para que se justifique la infraestructura que se debe desarrollar. Ese tiende a ser uno de los principales retos. Hoy en día se está hablando mucho, por ejemplo, del gas natural como combustible de reemplazo del búnker, pero el gas natural sigue siendo un combustible fósil y se le llama un combustible de transición, porque la idea es salir del combustible fósil. Sin embargo, si se ponen a pensar en esto, ya existe infraestructura en muchos lugares porque esa infraestructura se desarrolló para el mercado energético. Entonces, desarrollar la infraestructura adicional necesaria para el mercado marino se hace bastante factible. Por eso se piensa que el primer punto de desarrollo de combustibles alternativos probablemente va a ser el gas natural por los puntos de suministro y la infraestructura que se ha ido desarrollando. Pero bueno, ahí vamos al siguiente punto, el social. Estamos hablando del cambio climático, o sea, estamos hablando de la decarbonización. Entonces, muchas compañías, por ejemplo, Maersk no considera que debe pasar a gas natural, ellos quieren pasar directamente a un combustible limpio, no creen en un combustible de transición.
Pero si se ponen a pensar, el reemplazo de las 229 millones de toneladas de productos que se venden alrededor del mundo no se van a cambiar de la noche a la mañana. Y existe más posibilidad que pasen por estos productos de menos emisiones, como es el gas natural, que sí es un producto proveniente de un hidrocarburo, un fósil, o sea, en realidad es un combustible fósil que se extrae directamente de la tierra, no viene del proceso de refinación, pero igual tiene efectos de emisiones mucho menores a los del fuel oil, pero tiene efectos de emisiones. Obviamente el otro componente es el efecto de salud. Por ejemplo, un producto que se evalúa mucho por sus beneficios en cuanto a emisiones es el amonio. El amonio en realidad como líquido para transportar el hidrógeno. Hay diferentes formas en que están evaluando esto, pero el amonio es altamente peligroso, no solo por la exposición, sino también por eh, sus condiciones de manejo. Entonces, esto presenta un reto para la salud de los operadores bastante importante. La parte social, cómo vas a manejar una operación donde hay ciertos riesgos quizás un poco mayores a los que estamos acostumbrados con estos nuevos productos? Algunos probablemente no sean tan riesgosos, pero durante la etapa de evaluación, por ejemplo, se considera un producto como el amonia altamente peligroso desde el punto de vista de explosividad. Y obviamente las legislaciones, para que podamos desarrollar todo esto, las legislaciones deben irse adecuando oportunamente porque donde se abran las oportunidades y nosotros no estamos listos, nos vamos a quedar atrás en el desarrollo de las nuevas energías para abastecer a nuestros clientes que transitan acá, que son los barcos. Entonces, lo que quiero darles en contexto es que no hay un switch on-off para cambiar de combustibles. Es un proceso, es una transición que debe tener una evaluación muy consciente y muy detallada para que las nuevas energías sean sostenibles a través del tiempo. Y eso es una mezcla entre el consumidor final y el productor, el que va a poder darles ese suministro que va a requerir esa embarcación, ese cliente final, para poder operar en diferentes puertos del mundo. El barco, acuérdense que el barco se mueve a través del mundo. El barco es un cliente del mundo. Nosotros somos solo una estación en su carretera. Así que este es un punto que deben tomar muy en consideración cada vez que piensan en nuevas energías. ¿Cómo llenas todos estos requisitos o qué hay que evaluar para poder desarrollar esas nuevas energías? Ahora un poco sobre la procedencia del fuel oil. ¿De dónde proviene el fuel oil? ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? Bueno, el fuel oil es un residual del proceso de refinación. Antes de explicar un poco más de esto, les quiero decir así muy brevemente que existen lo que son las refinerías de baja conversión y las refinerías de alta conversión. Eh, Usualmente las refinerías de baja conversión producen gran cantidad de fuel oil, pero era un producto, como bien lo dice su nombre, residual. Se consideraba un residuo del proceso de refinación. La refinería pone todos sus esfuerzos en producir los productos livianos de alto valor, los combustibles, los gases que se mercadean para el mercado terrestre, doméstico, gasolina, jet, diésel, gas, son aquellos que traen mayor valor a la refinación. Así que no es productivo para la refinería producir fuel oil. En Estados Unidos encontrarán refinerías de muy alta conversión que prácticamente no necesitan producir fuel oil. Lo producen si las condiciones de mercado son atractivas, pero tienen lo que llaman coking units que les permiten romper las moléculas y optimizar al mayor grado posible en la producción de productos más livianos de mayor valor. Es más, dependiendo de las
situación del mercado, a veces estas refinerías pueden recibir residuales o fuel oil de refinerías de otras regiones. Por ejemplo, las refinerías de las regiones de Sudamérica, de Centroamérica, ya no queda, solo queda una en Centroamérica, pero eran refinerías de baja conversión. Y el fuel oil que ellos producen puede ser enviado como feedstock, como material primo, como parte de mezcla con el crudo en la refinería para obtener más productos terminados en una refinería de alta conversión. ¿Por qué los barcos entonces escogieron esto? Bueno, porque era el producto más barato que existía. Entonces, en sus tiempos fue tan barato que básicamente no se medía. Sencillamente se llenaba una barcaza, se entregaba el producto y se estimaba el volumen. Esa fue la primera razón para que los barcos desarrollaran sus máquinas para poder quemar estos combustibles pesados. Eh, Al final del día, todo motor requiere un proceso de calentamiento para inyección, para poder hacer que su máquina funcione. Entre más pesados los combustibles, los procesos de calentamiento e inyección tienen ciertos retos, pero también el poder calorífico de ese producto era mayor. Nosotros en Centroamérica tuvimos refinerías. Panamá tuvo una refinería. Más adelante hablaremos de las estructuras, las infraestructuras de Panamá y tocaremos brevemente una refinería que tuvo Panamá. Pero todas las refinerías en Centroamérica y el Caribe han ido cerrando, sencillamente porque eran refinerías de baja conversión. Mucha gente hablaba de, bueno, ¿por qué no abrimos una refinería en Panamá o iban a hacer una refinería en Nicaragua o una refinería en otro país? Y la razón por la cual eso no funciona es porque la refinación tiene que estar en puntos donde la mayor cantidad de crudo se llegue a ese punto y de ahí se procesen mezclas de crudos, le llaman crude blends, mezclas de crudo que hacen más eficiente la producción de los productos terminados que se obtienen de esas mezclas de crudo. Entonces, lo que sucedió es que era más barato la expansión de las grandes refinerías existentes, por ejemplo en los Estados Unidos, que ya tenían los procesos optimizados o las refinerías de alta conversión desarrolladas, y crecer esas refinerías era mucho más barato que construir refinerías en otros países donde su producción, su costo unitario y no iba a ser competitivo para poder ser atractivo para un inversor en desarrollar estos proyectos. Por eso cerraron todas estas refinerías y por eso no vemos más refinerías abriéndose en nuestras regiones. Eh, las refinerías típicamente van a tratar, como les comenté, a reducir su producción de fuel oil. Pero algo que fue un reto importante fue cuando entró en vigencia el cambio de High Sulfur Fuel Oil a Very Low Sulfur Fuel Oil, porque la mayor parte del crudo de nuestra región especialmente es un crudo pesado. Por ejemplo, el crudo de Ecuador, el crudo de Venezuela, el crudo de estas áreas es un crudo sour, un crudo de alto contenido de azufre. Entonces, requiere una desulfurización que no es tan sencilla para llegar a los contenidos de azufre de fuel oil que se requerían para el mercado VLSFO. También vamos a ver que eso cambió los flujos de combustible y de dónde vienen los combustibles hoy en día versus de dónde venían. Sin embargo, el desarrollo de el shale gas en los Estados Unidos y la extracción de crudo más dulce también ayudó a desarrollar más fuentes de suministro de fuel oil de menor contenido de azufre que hoy en día suplen estas regiones. Y ese ha sido todo el proceso de transformación que ha ocurrido para poder mantener el suministro del producto más importante que se utiliza para el tránsito de los barcos. Les agregué un video de YouTube que me parece que valdría la pena ver. Es muy corto, son 5 minutos. Es de GAPF, es en español y explica brevemente el proceso de refinación. Y voy a tomar estos 5 minutos para mostrárselos. Uno de los cambios más importantes que ha tenido la industria fue producto de las nuevas regulaciones emitidas por Marpol.
el IMO 2020. Podemos ver en el mapa mundial la distribución de alto azufre, qué puertos la producían y qué puertos la consumían. Y claramente había abundante producción para suplir la demanda. Sin embargo, con el cambio a VLSFO, estos escenarios cambiaron y los flujos y los lugares de suministro también variaron. En esta diapositiva podemos ver el cambio de las fuentes de suministro de fuel oil, cómo después de IMO 2020 cambiaron las principales fuentes de suministro y hay menos disponibilidad de producto de lo que había con el High Sulfur Fuel Oil. Esto creó un reto importante para la industria, inclusive se consideraba que gran parte de la industria iba a ser suplida con marine gas oil, un destilado de mayor costo, porque no habría suficiente VLSFO para suplir el mercado. Sin embargo, las refinerías hicieron transformaciones importantes y se prepararon, hicieron eh, algunos movimientos que hicieron que el mercado estuviera más suplido de lo que originalmente se pensaba. Para nuestra región, Panamá específicamente, creo que el impacto más importante es que los barriles de Ecuador y Perú, que eran importantes para el mercado del Pacífico, dejaron de ser tan atractivos porque eran barriles de alto azufre y inicialmente la transición impulsó a que toda la tanquería en Panamá fuera convertida de almacenamiento de alto azufre a very low sulfur fuel, a almacenamiento de fuel oil de bajo azufre. Entonces, la materia prima disponible estaba mayormente en el Atlántico, proveniente del US Gulf Coast o también provenía de algunos barriles de Sudamérica que eran mezclados con barriles de Norteamérica en lugares como San Croix, como Borco, donde se blendeaban los barriles y se redistribuían nuevamente hacia los puntos de consumo como era Panamá, como es Panamá. Sin embargo, en estos últimos meses, con la ampliación de los valores del fuel oil, hay un spread entre el valor del high sulfur fuel oil y el very low sulfur fuel oil. Ese spread determina cuán atractivo es para los barcos que tienen tecnologías de scrubber operar con alto azufre. Ese spread ha ido creciendo en los últimos meses y hoy en día es muy atractivo la utilización de High Sulfur Fuel Oil para aquellas embarcaciones que adecuaron sus barcos para utilizar alto azufre por medio de reducción de emisiones mediante el uso de scrubbers. Este, y también hay muchos barcos nuevos entrando al sistema que vienen con estas adaptaciones hechas. Esto ha reactivado la demanda de High Sulfur Fuel Oil y hemos vuelto a ver los barriles de Ecuador y de Sudamérica entrando a Panamá a suplir el mercado del Pacífico. Este, estos cambios van a seguir ocurriendo a través del tiempo. Es irónico porque al final del día estamos en un proceso de decarbonización. Entonces, la tendencia es a salir de estos combustibles de alto azufre. Sin embargo, ahí pueden darse cuenta que las economías son las que dirigen la toma de decisiones. Aquí podemos apreciar los flujos de suministro hacia Panamá de fuel oil. Como verán, la mayor parte del producto es proveniente del Atlántico. Sin embargo, importantes contribuidores al producto que se consume en Panamá del Suramérica son Ecuador, Perú. Ecuador tiene, como les decía anteriormente, moléculas de alto azufre. Perú tiene una refinería que se llama La Pampilla y ella fue convertida para producir Very Low Sulfur Fuel Oil. Sin embargo, debido a la situación que ocurrió recientemente de un derrame importante en la refinería, los flujos hacia Panamá se han detenido de este producto. Muchos de los barriles que vienen de los Estados Unidos son barriles que vienen directamente del US Gulf Coast. Algunos van a algunas terminales en el Caribe, como les comentaba anteriormente. Stasia es una terminal muy importante de mezcla y distribución, donde combinan moléculas que no solo vienen de Norteamérica, sino también de Sudamérica.
Sudamérica tiene algunas moléculas, Brasil y Argentina tienen algunas moléculas de muy bajo azufre y alta viscosidad, pero su valor de mercado es tan atractivo que blendean este producto para diluirlo y sacarle más volumen a cada molécula que mueven hacia estos puntos. De ahí son redistribuidos a los puertos de consumo y así llegan a Panamá y son almacenados a Panamá para entregar a los clientes finales. Y aquí pueden apreciar más o menos cómo está la distribución de los participantes, de los 10 principales participantes que suministran a este mercado, de donde vienen los barriles. Este probablemente es uno de mis gráficos favoritos, porque muestra cómo Panamá ha ido creciendo constantemente a través de los años, desde el 2009 hasta la fecha, hasta el 2021. Como verán, el crecimiento del Pacífico ha sido bastante fuerte y constante, que es el azul más oscuro. ¿Qué sucede? Que el Pacífico ha tenido diferentes condiciones, entre ellas un crecimiento de infraestructura importante. A través de los años se fueron construyendo nuevas terminales en el Pacífico para brindar los servicios de bunkering. Entre ellas las hablaremos más adelante en la infraestructura de Panamá, pero hicieron un efecto muy, muy crítico para permitir ese crecimiento que vemos en esta gráfica. Por otro lado, tenemos obviamente la entrada de la expansión del canal en 2016, que fue un componente muy importante para el desarrollo del mercado de bunkering. Eh, en el 2019 tenemos un pico en la demanda que fue un efecto de la transición del IMO 2020. Como los barriles iban a empezar a entrar como Very Low Sulfur Fuel efectivamente desde enero 2020 la regulación empezaba. En el 2019 se tuvieron que vaciar todas las terminales de Panamá y se tuvo que cambiar el almacenamiento a Very Low Sulfur Fuel Oil. La mayoría tomó la iniciativa y lo hizo antes para tener suficiente almacenamiento para el arranque. Ya para finales del 2019 Panamá estaba listo para recibir el nuevo producto y para eso tuvieron que deshacerse del material que tenían en los tanques y tuvieron que traer mercancía nueva, producto nuevo para reemplazar este almacenamiento y empezaron a vender como pruebas a finales del 2019. Para el 2020 ya Panamá estaba completamente preparado para entregar producto de Very Low Sulfur Fuel al mercado marino. Eh, Verán que la línea de abajo, la azul clara, es la línea del Atlántico. Lamentablemente el Atlántico no ha crecido igual que el Pacífico y esto tiene mucho que ver con temas de restricciones físicas. El Atlántico está limitado por áreas donde se puede dar servicios a los barcos. La Cámara Marítima, la industria ha estado peleando arduamente para desarrollar nuevas áreas de anclaje porque no hay un crecimiento en este lado del Panamá producto de esta situación. Es más, pueden ver en la línea que muestra con la columna derecha cómo el porcentaje del mercado del Atlántico ha ido disminuyendo versus el porcentaje del Pacífico. Obviamente porque el Pacífico siguió creciendo y el Atlántico se mantuvo más o menos en el mismo renglón. En los próximos slides voy a hablarles acerca de la infraestructura de Panamá. Para que Panamá creciera, para que se formara como plataforma energética, lo que hoy en día es como un punto de acopio y suministro importante, no solo para las naves, sino para diversas operaciones de trasiego en Panamá, que nos hacen atractivos para este mercado de movimientos de petróleo, movimientos de combustibles, y nos hacen atractivos para las nuevas energías que van a reemplazar estos productos. Entonces,
Para entender esto un poco más, vamos a hacer un recuento histórico y ver todas las facilidades de almacenamiento y cómo iniciaron desde los años 1900 hasta la actualidad. Espero que les guste. Saludos. La historia de Panamá como hub energético es muy interesante. Empieza ya por los años 1900 con la construcción de las dos primeras terminales, Balboa y Mount Hope. Panamá fue un hub energético mucho antes de que los lectores de este documento nacieran. Las primeras terminales de combustible de Panamá fueron construidas entre 1912 y 1920, conocidas como Balboa y Mount Hope. El gobierno de los Estados Unidos construyó las facilidades, muelles y sistemas de transferencia. Posteriormente dio en concesiones tierras a empresas como Standard Oil Company of California, West Indies Oil Companies y otras para la construcción de tanques de almacenamiento. El precio del barril de fuel oil era aproximadamente $1. Para 1916 se movieron 3 millones de barriles en 400 naves hacia Panamá. Para los años 1940 se construyeron las terminales de Arraiján y Gatún. Para la Segunda Guerra Mundial, los tanques de Balboa y Mount Hope representaban un riesgo por su exposición a posibles ataques. Adicionalmente, por la necesidad estratégica de suministro de combustible para la Marina de los Estados Unidos, decidieron construir dos terminales con tanques soterrados para proteger las reservas estratégicas. Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló la finca de tanques de Arraiján en el Pacífico y la de Gatún en el Atlántico. Para esta misma época, en los años 40, se da la interconexión energética entre el Atlántico y el Pacífico. Motivados por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos impulsó la construcción de la primera tubería transísmica de Panamá, conectando las terminales de Arraiján y Gatún. La tubería tenía una longitud de 33 millas de largo que empezaron a operar en abril de 1943. Para 1944, la infraestructura era capaz de manejar unos 265.000 barriles diarios de fuel oil, 47.000 barriles diarios de diésel, 60.000 barriles diarios de gasolinas. Eventualmente, todas las terminales del Atlántico y Pacífico fueron interconectadas. Continuando la historia de cómo Panamá se ha ido desarrollando como un hub energético, podemos relatar la creación de la refinería de Panamá, que fue construida en 1962 bajo el nombre de National Bulk Carrier and Continental Oil Company. En 1971 a 1973, Texaco adquiere las acciones de las instalaciones. En el 2000, Texaco y Chevron se unen a nivel internacional. En el 2002, cesan las operaciones de refinación de petróleo y empieza a operar como terminal de combustible. Con la eliminación de la protección arancelaria que incentivaba la producción de la refinería nacional, empieza la importación de productos por parte de diferentes jugadores del mercado. Y así empieza otra etapa de nuestro hub energético. Para 1970, nuevamente Panamá cruza el istmo conectando los océanos. Petroterminales de Panamá inicia a finales de los años 70 como puente para transitar productos de Alaska a la costa este de los Estados Unidos, Pacífico al Atlántico. Debido al cambio con los flujos de crudo, en el 2008 se cambia la dirección del Atlántico al Pacífico. PTP es considerada una de las primeras asociaciones público-privadas de Panamá. Actualmente PTP cuenta con una capacidad de 14.6 millones de barriles de almacenamiento en sus terminales del Atlántico y el Pacífico, y es un punto estratégico para el trasiego de crudo a nivel mundial. El segundo boom energético ocurrió en el siglo XXI. A partir del 2000, muchas terminales fueron desarrolladas para el mercado marítimo, especialmente en vistas de el crecimiento del sector de búnker para el suministro a las naves. Las primeras inversiones ocurrieron por el año 2002 en el Pacífico. Fue una de las pioneras, la empresa Decal, quien hizo sus primeras instalaciones a un costo estimado de $35 millones. Después tuvo una expansión, una fase 2 en el 2010 por un valor de $95 millones.
Al igual que en el Pacífico, el Atlántico comenzó a desarrollarse. La terminal de Petroport en el Atlántico ya había empezado a operar como gas LPG desde 1996, pero construyó una facilidad para búnker en el 2006 que se conocía como Petrobunker. Esa terminal posteriormente fue vendida y ahora es la terminal de Puma en el 2018. Su conversión a Puma fue básicamente para combustibles limpios para el suministro del mercado doméstico y se estima que la inversión fue de unos $80 millones. COASA fue otra terminal que fue construida para el 2008. Posteriormente, Oil Tanking, una empresa internacional de almacenamiento, obtiene COASA en el 2011 y realiza una expansión para el 2012. Melones, en el Pacífico, por su parte, hace una enorme inversión de $100 millones y inicia operaciones en el 2013, con una terminal de alto calado y con una capacidad de atraque de barcos hasta de 110.000 toneladas. En el 2016, Telfer Tanks en el Atlántico hace otra inversión de $120 millones con un muelle también capaz de recibir barcos hasta 110.000 toneladas, mayormente dedicado para el mercado de combustible doméstico, pero también con facilidades para distribuir combustible a las naves que transitan el canal. Por último, Vopak Panamá realiza una inversión de $160 millones e inicia operaciones en el 2019, agregando 2.25 millones de barriles de almacenamiento, 1.5 millones dedicados al mercado marítimo y el resto para el mercado terrestre. La primera terminal de gas natural de Panamá marca un hito en la transición energética de nuestro país. Somos los primeros en Centroamérica en tener una facilidad de gas natural. Inversiones Bahía y AES Corporation construyó la primera planta de generación de energía a base de gas natural de 381 megawatts y la primera terminal de recepción de gas natural licuado en Panamá y Centroamérica, AES Colón, con una inversión de $1.150 millones y en un tiempo récord de 27 meses se inauguró en el agosto del 2018 la primera planta de energía a base de gas natural y la primera terminal de recepción de gas natural en Panamá y en Centroamérica. Como bien hemos detallado a través de los últimos slides, Panamá fue un punto importante de inversión en los últimos 20 años, desde las construcciones de las nuevas terminales que hemos comentado hasta las transformaciones masivas que han ocurrido en las terminales existentes. PATSA, Petroamérica Terminales S.A., que era antiguamente la terminal de Rodman a Arraiján, para el año 2000 modificó sus instalaciones para manejar combustibles limpios, en ese momento como aliado estratégico de ESSO Standard Oil. Para el 2014 amplió su capacidad de almacenaje para incorporar 400.000 barriles de jet a sus instalaciones. La antigua refinería de Panamá hizo una reestructuración para convertirse en una gran terminal de almacenamiento, construyendo nuevos tanques y modificando otros para lograr abastecer el mercado de Panamá de manera eficiente. No podemos dejar a un lado que todas estas inversiones inherentemente vinculadas con el desarrollo de muelles y facilidades de acopio para el recibo de combustible. En mi opinión, de manera conservadora, las inversiones de las zonas libres de petróleo de Panamá han excedido los $2.500 millones en los últimos 20 años y continúa creciendo.
Estimados todos, el objetivo de esta presentación ha sido darles una idea general del mercado de búnker y sus orígenes. En las próximas sesiones tocaremos temas más específicos que esperamos enriquezcan sus conocimientos y los motiven a investigar más sobre este mercado y ayudarnos a prepararnos para los nuevos retos de la industria. Muchas gracias y saludos.